Este es el proyecto integrador de la materia de Fundamentos de Transferencia de Momentum del equipo 6, conformado por César, Jocelyn, Nadia, Angie, Eduardo y Adán. Para comenzar, hablemos un poco de la sedimentación, la cual es un fenómeno en el que las partículas se desplazan y asientan debido a la acción de la gravedad. En el artículo que vamos a analizar, se aborda la sedimentación de suspensiones no coloidales de esferas en un fluido viscoso newtoniano. Además, se investiga la interacción de estelas y colisiones entre partículas que afectan la formación de estructuras y la dinámica de la sedimentación. ¿Y por qué es importante hablar de este tema? Bueno, comprender cómo se comportan las partículas en una suspensión y cómo se va afectada la dinámica del fluido nos puede ayudar a entender procesos industriales en donde interviene la sedimentación, cómo es que se mueven y depositan las partículas y el efecto que tienen en la velocidad de la sedimentación. También puede ayudar a diseñar sistemas de transporte de partículas como tuberías y equipos de separación como los sedimentadores. Además, la consideración de los efectos inerciales es fundamental para optimizar el diseño y la eficiencia de estos sistemas. El objetivo del artículo es comprender la sedimentación en suspensiones no coloidales de esferas en un fluido viscoso y newtoniano. En este caso, se enfocó en cómo los números adimensionales, como el número de Galileo y el de Reynolds, ayudan a poder predecir el comportamiento de las partículas durante la sedimentación. Además, se menciona el cómo las interacciones hidrodinámicas y gravitacionales, junto con fenómenos como la interacción de estelas y colisiones entre partículas, pueden influir en la formación de estructuras y la dinámica de sedimentación. Estudiamos la sedimentación de partículas sólidas en un fluido en reposo, enfocándonos en su comportamiento y su interacción con el fluido. Se usaron números adimensionales como el de Galileo y Reynolds para predecir el comportamiento de las partículas. En partículas individuales, a bajas velocidades hay estelas simétricas y a altas velocidades trayectorias caóticas. En suspensiones múltiples, la sedimentación se ralentiza por sedimentación obstaculizada. A altas velocidades, las partículas forman grupos verticales, acelerando su sedimentación. Nos centramos en suspensiones no coloidales de esferas en un fluido newtoniano, ignorando fuerzas moleculares y movimiento browniano. Se utilizaron simulaciones avanzadas como CFD y el método de límites inmersos para moldear la interacción fluido-partícula. Este estudio mejora nuestra comprensión del comportamiento de las partículas en suspensión y su interacción con el fluido. En los principios del modelo tenemos las ecuaciones de conservación, que son las que se utilizaron para modelar el fluido. Primero está la ecuación 1A, que es la ecuación de continuidad, que representa la conservación de materia a lo largo del fluido. Luego está la ecuación 1B, que es la ecuación de Navier-Stokes en su forma dimensional. Esta describe la dinámica del fluido y las fuerzas que actúan sobre él. El significado de cada símbolo aparece ahí en pantalla. También se plantea una ecuación para describir el movimiento lineal y angular de las partículas sólidas, que son las ecuaciones de Newton-Euler, que tienen la forma que aparece en pantalla para esferas sólidas no coloidales. Y también el significado de cada símbolo está ahí mismo en pantalla. En cuanto a las condiciones de frontera, se propuso una base sólida en el fondo de la sedimentación. Además, es posible conocer la velocidad del fluido en la superficie de la partícula gracias a la ecuación 3, la cual se deduce de las ecuaciones 2A y 3B con las condiciones de no deslizamiento y no penetración en la superficie de las partículas. Bueno, algunos parámetros que se utilizaron en la simulación fueron el número de Galileo, el cual es un número dimensional que relaciona las fuerzas gravitacionales con las viscosas. También está la relación entre la densidad de la partícula y el fluido y la fracción de volumen de sólidos. Para hacer el análisis de flujo se consideró la sedimentación de suspensiones no coloidales en esferas en un fluido viscoso y newtoniano, donde se pueden despreciar las fuerzas moleculares como las de Van der Waals y las fuerzas de electrostática, así como el movimiento browniano.
Se tomó como base las ecuaciones de Navier-Stokes en su forma adimensional para un flujo newtoniano e incompresible, incluyendo 3 números adimensionales. Para hacer la adimensionalización de estas ecuaciones se tomaron en cuenta magnitudes de referencia. La longitud de referencia es el diámetro de las partículas. La velocidad de referencia toma en cuenta el diámetro de las partículas y la aceleración de la gravedad. El tiempo de referencia es el cociente entre las dos anteriores. La presión de referencia incluye la densidad y la aceleración de referencia relaciona la velocidad con la longitud. Para describir la velocidad lineal y angular de las partículas se usaron las ecuaciones de Newton-Euler, que en esferas sólidas no coloidales están dadas por estas dos ecuaciones. Las colisiones entre partículas se modelaron usando el modelo de colisiones de esferas blandas por fricción, donde las partículas se pueden superponer ligeramente, y la fuerza de colisión se calcula a partir de la velocidad relativa de las partículas y su superposición. La simulación numérica directa se basa en el método de límites inmersos para el acoplamiento de partículas y fluido. Se dividieron en 9 secciones. La primera fue la distribución espacial instantánea de las partículas. Más que nada, las instantáneas muestran que las partículas se asientan a las velocidades significativas menores o mayores de la media, y que las partículas más lentas y más rápidas se agregan en estructuras a escala grande. Pero pues igual se pudo observar un pequeño número de partículas que se mueven en una dirección ascendente, lo que se cree que se debe a la interacción hidrodinámica como un fluido. Y en sí pues no se observó un efecto claro del número de Galileo de la distribución de las partículas. El segundo fue la microestructura de la suspensión. En sí se analizó en campos de concentración promedio y condicionado por partículas y en campos de velocidad relativa. Se pudo observar y resultó que las partículas se agrupan verticalmente a concentraciones en volúmenes bajas y se asientan lado a lado a concentraciones moderadas. El flujo de cola también se analizó, mostrando que se extendió verticalmente, disminuyendo con la concentración en volumen y que su estructura es influenciada por la interacción entre partícula y el fluido. El tercero fue la velocidad de sedimentación mediante de partículas. Bueno, en sí se analizó la velocidad de sedimentación media de partículas en suspensiones sedimentantes mediante simulaciones numéricas detalladas. Lo que se observó fue que la velocidad de sedimentación disminuye rápidamente con la concentración en volumen, lo que se conoce como sedimentación obstaculizada. El cuarto son las velocidades RMS de partículas y fluido. Bueno, lo que se observó fue que las fluctuaciones de las partículas aumentan a una concentración en volumen y tienen un pico en un régimen de concentraciones moderadas, y los resultados se ajustan a una relación de ley de poder para las fluctuaciones en una velocidad de partícula y fluidos. El siguiente fue la función de densidad de probabilidad en la velocidad de partículas. Bueno, aquí se observó que la velocidad vertical de partículas es cercana a gaussiana para concentraciones en velocidades altas, mientras que para concentraciones bajas es asimétrica negativa, lo que indica que las partículas caen más rápido que la media. El siguiente corresponde a correlaciones de velocidad de partículas. Bueno, aquí se observó que las correlaciones de velocidad vertical y lateral están relacionadas entre sí y que las fluctuaciones de velocidad están correladas entre sí. Las correlaciones de velocidad vertical y lateral están relacionadas entre sí y que las fluctuaciones de velocidad están correlacionadas entre sí. El siguiente son los espectros de frecuencia de velocidad de partículas. Aquí se analizó la dinámica de partículas suspendidas en un fluido y pues describe la frecuencia de velocidades de partículas en diferentes condiciones. Uno de ellos es que el cambio en el exponente es de escalado de potencia a frecuencias altas indica un cambio de dinámica subyacente. Bueno, en resumen, aquí se analizó la dinámica de partículas suspendidas en un fluido y describe la frecuencia de velocidades de partículas en diferentes condiciones, encontrando que la dinámica de las partículas está denominada por interacciones multipartículas y colisiones en el régimen denso. El que corresponde a papel de colisiones y partículas. Los resultados muestran que el efecto de las fuerzas de colisión parece insignificante para concentraciones bajas, según la contribución dominante de las interacciones hidrodinámicas de partículas a lo largo de un rango para una dinámica de partículas. Bueno, en sí el aumento de la concentración en volumen, las colisiones se vuelven gradualmente más importantes, aunque la magnitud media de la fuerza de colisión es solo del 20% de la gravedad neto de la concentración más alta.
Y por último, se realizó de las ondas cinéticas. Más que nada, los resultados muestran que las ondas cinéticas se observan en las suspensiones sedimentales y que su velocidad disminuye en un aumento de la concentración. Además, de igual forma, se observó que las ondas cinéticas pueden ser responsables de las variables de la velocidad de sedimentación y que su presencia puede influir en la dinámica de las partículas. Para analizarlas, El estudio proporciona información detallada de las suspensiones de partículas en un entorno fluido. Sin embargo, existen ciertas limitaciones que deben considerarse al interpretar y aplicar los resultados. La primera limitación es la generalización de resultados, ya que, aunque el artículo explica la dinámica de las suspensiones de partículas en un fluido viscoso bajo diferentes condiciones, las simulaciones se realizaron con parámetros y condiciones iniciales, lo que restringe su aplicación en otras situaciones o sistemas. Las simulaciones se basaron en modelos matemáticos y numéricos que simplifican la complejidad del sistema real. Se asumió un comportamiento esférico y homogéneo para las partículas, y ciertas interacciones fluido-partícula pueden no considerarse completamente. Estas simplificaciones podrían influir en la precisión de los resultados y limitar su aplicabilidad a sistemas o situaciones reales. El estudio se centró en investigar cómo los efectos inerciales afectan a las suspensiones sedimentarias de esferas sólidas en un fluido viscoso. La dinámica de las suspensiones de partículas en el fluido está altamente influenciada por la concentración de las partículas en la suspensión. Se identificaron 3 regímenes de concentración: diluido, moderado y denso. En el artículo se destaca el papel de los mecanismos de interacción, como el DKT, en la formación de estructuras y en la dinámica general de las suspensiones de partículas. En conclusión, este trabajo sirvió para ver aplicados los fundamentos de transferencia de momentum vistos en clase, pero esta vez se aplicó un modelo diferente. Se hicieron presentes las ecuaciones de continuidad y la de Navier-Stokes, y se pudo observar la importancia de definir el fluido de trabajo, ya que al fijarlo como fluido newtoniano se facilita el análisis y el diseño del modelo. Además, por primera vez se estudió un caso donde se ve involucrado el transporte convectivo. Entre las cosas del artículo fuera de nuestro alcance se encuentran algunas ecuaciones, como la de Newton-Euler, que se usa para describir el movimiento de las partículas. Y en cuanto al diseño, tampoco contamos con los conocimientos suficientes para entender el funcionamiento de los métodos computacionales utilizados en la resolución del problema.